decíamos que hemos terminado el pincelazo por el Antiguo Testamento, pero demasiado, demasiado pincelazo. Porque es que para estudiar un solo libro uno puede tardar 1 o 2 años, un solo libro. Y eso, una clasecita de 1 hora para hablar ni siquiera de un conjunto de libros. Lo que debe es inspirarlos a ustedes a querer estudiar la Biblia. O sea, por eso yo entiendo que algunas personas vienen a la escuela para recibir ese pincelazo. Hay gente que viene para recibir ese pincelazo. Alguna cosa recibe y alguna cosa aprende. Pero realmente, si fuéramos juiciosos con la escuela, nosotros venimos aquí más bien a recibir unas directrices y en el mes tenemos que desarrollar unos procesos de formación. O sea, lo ideal es, si nosotros estamos viendo Pentateuco, lo ideal, estoy hablando del mínimo, que no es un estudio, pero lo mínimo, en el mes que yo estudie Pentateuco, en ese meterme los libros del Pentateuco. Y no estoy haciendo estudio, solo lo estoy leyendo, pero lo mínimo. No sé que sea mucho, pero bueno, léase uno. O sea, en este mes vamos a hablar del Nuevo Testamento y entramos con los evangelios sinópticos. Lo ideal es que en este mes te leas por lo menos un evangelio sinóptico. Si no te lees los 4, por lo menos uno. A veces uno pregunta a los cristianos y a los católicos y pocas veces han leído un evangelio. Le partes o escuchan en la misa, pero ponerse juiciosos a leer un evangelio completo no lo han hecho y debíamos leer los 4. Porque nos damos cuenta que cuando abordamos el Nuevo Testamento, vemos la historia de Jesús, la historia de Jesús, la historia de salvación que se planifica en Jesucristo nuestro Señor. Pero la historia de Jesús vista desde diferentes perspectivas y diferentes miradas. Ya nosotros estamos más avanzaditos, sabemos que cuando leemos los sinópticos dice, pero es que Mateo dice una cosa y Lucas dice otra, Marcos dice otra, pero ¿qué está pasando? O este milagro es parecido, pero diferente. Entonces, cuando se habla del joven rico que fue a decirle a Jesús que qué debía hacer para alcanzar la vida eterna. Sí, pero es que en un evangelio dice joven rico, pero en otro dice uno. No dice joven rico, dice uno. Ni joven ni rico, uno. En el otro dice rico. Ya no era joven, ¿o qué pasó? Es que para los sinópticos cada uno tiene énfasis. Entonces, todo el Antiguo Testamento es prefiguración del Nuevo. Todo el Antiguo Testamento, creo que lo vieron en la introducción aquí. Entonces, todo el Antiguo Testamento. Leer el Antiguo Testamento es imposible leerlo a la luz del Nuevo Testamento. Es prefiguración, todo prefiguración. Entonces, tú ves la figura de David, la figura de Moisés, la figura de Jonás, todas las figuras del Antiguo Testamento son prefiguración del Nuevo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento nos va llevando hacia la revelación, que es dada ¿dónde? ¿En quién? Jesucristo nuestro Señor. El plan de salvación de Dios es comunicarse, autocomunicarse. Dios quiere hablarle a los hombres como amigos. Debería ser telón de fondo de esta clase, la Constitución dogmática de Ibergo. Debíamos tener, para poder hablar de la Sagrada Escritura, pues, debemos tener el fundamento que es la de Ibergo, que está en el Concilio Vaticano II, ¿cierto? La de Ibergo. Y en el numeral 2 dice que Dios quiere hablarle a los hombres como amigos. Dios habla a los hombres. Incluso nos dice la Lumen Gentium que en un principio, ¿cómo habló? La primera comunicación que tiene Dios, ¿cuál es la primera comunicación? La creación. La creación es un diálogo de Dios con los hombres. Toda la creación habla de Dios, es un diálogo. Pero después empieza a comunicarse por dónde. ¿Cómo se comunica? En la historia de Israel, Dios se comunica
en la historia de Israel. Dios habla a todos los pueblos, sí ha hablado, pero de manera particular en un pueblo especial, en el pueblo de Israel. Toma una elección. Entonces hay un diálogo que es mucho más profundo. A todos los pueblos habla, en la creación nos habla, en la historia de todos los seres humanos. Decía Sino que están allí las semillas del verbo, ahí está la presencia en todas las culturas, pero de manera preponderante en el pueblo de Israel. Y habla a través de los patriarcas, de los profetas, de los jueces. Pero es la historia de Israel. Uno en la historia de Israel ve la comunicación de Dios. Pero la plenitud de la comunicación de Dios es Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es la plenitud? Porque en toda la Sagrada Escritura, en todo el Antiguo Testamento, Dios comunicando un mensaje. Pero en Jesucristo no es un mensaje, es una persona. Dios mismo que se nos revela. Por eso el Evangelio tiene una característica fundamental diferente a todos los demás textos del Evangelio, demás textos de la Sagrada Escritura, porque es Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo. La palabra hecha carne, dice San Juan. La palabra se ha hecho carne. Dios irrumpe en la historia. El plan tenía desde el principio comunicarse a cada uno de nosotros. Ahora, hay 4 a través de los cuales vemos esa historia, esa planificación de esas 4 versiones. ¿Cuál es la verdadera? Todas. Para entender esto, como cuando uno le pregunta a alguien quién es. Yo le pregunto a Rodrigo, pues, me dará unas características, me dará unos datos. Si yo le pregunto de quién es Ana, la familia dirá cosas. Si yo le pregunto a las compañeras de trabajo que trabajaron con ellas en el colegio y todo eso, me dará otra perspectiva. ¿Cuál es la verdadera? Todas. Pero ¿no? Desde su punto de vista, los trabajos pues harán énfasis en la parte profesional, qué sé yo. Aquí nosotros haremos énfasis en la dimensión espiritual. Su familia ya parece más personal. Entonces, hay que entender cuando leemos los evangelios en qué contexto estás. Es la plenitud de la revelación. Dios que se ha hecho carne. Es la palabra elocuente del Padre. La palabra, ahí está condensado todo. Es que, ¿qué más puede decir? Es que es mismo que se hace palabra. Él mismo que se hace vida. Cuando leemos nosotros la Sagrada Escritura, no estamos leyendo un periódico, no estamos leyendo una revista, no estamos leyendo un libro histórico, un libro de ciencia. Estamos leyendo palabra de Dios, y de manera particular en el Evangelio, que es la revelación, la plenitud de la revelación. Es cierto, en todo el Antiguo Testamento vemos esos visos, pero donde se planifica Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento me está hablando del Nuevo. Todo. Es impresionante, todo el Antiguo Testamento. Después de esta rápida introducción, entramos en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Los conocemos bien. 3 evangelios sinópticos. Y Juan queda allí como aparte. ¿Por qué son como diferenticos? ¿Por qué se diferencian los sinópticos del evangelio de Juan? ¿En qué consiste esa diferenciación? Y es en las fuentes que utilizan. Las fuentes que utilizan. Entonces, tanto el evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas tienen una fuente común. Normalmente en Biblia se habla de la fuente Q, se le llama así, la fuente Q. Es una fuente común donde beben los sinópticos. Se ve que todos 3 bebieron de esa fuente. No voy a hacer aquí un análisis teológico porque en una hora abarcamos eso, pero ahí les invito a buscar documentos de teología bíblica
donde podemos adentrarnos un poco más en la fuente de los evangelios. Pero hay una fuente común que Jesucristo, y esto tenemos que tener claro, Jesucristo no escribió ningún libro, no escribió ningún libro. Entonces, ¿cuál fue el proceso de constitución de los evangelios? Pero Jesucristo se revela a Dios mismo. Sabemos que somos cristianos, conozcamos, no porque conozcamos un mensaje, sino porque una persona, porque conocemos. La revelación no es un mensaje, la revelación es una persona, es un quién, no es un qué, sino un. La revelación es Dios mismo que se ha hecho hombre. Y todo el Antiguo Testamento, todo se refiere, todo se dirige, todo ayuda a esa revelación. Dios mismo es que se revela. Es cuando creemos, es que yo soy cristiano porque yo conozco la Biblia, porque yo me conozco el catecismo, porque yo me sé las oraciones, porque eso no te hace cristiano. Te hace el encuentro con una persona. Deus Caritas es, creo que el numeral 1. Y Evangelii Gaudium lo habla así. Es un quién que se revela. Dios se revela, Dios se manifiesta. Pero esa revelación de Dios está manifestada en Jesucristo hecho hombre a través, ¿cómo se manifiesta? A través de hechos y palabras. Dice la Dei Verbum, intrínsecamente conectados. Hechos y palabras, intrínsecamente conectados. Jesucristo revela al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo vemos al Padre? A través de hechos y palabras. No solo palabras, hechos también. Entonces, los apóstoles empiezan a vivir con Jesús. ¿Y qué? Los hechos, que escuchan las palabras. Y en esa vida, de lo que han visto y oído, recuerden el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando van a elegir al nuevo apóstol, que dice, escojamos entre los que han visto y oído desde el principio. Es fundamental eso. Visto. ¿Qué? Hechos y palabras. Entonces, lo transmite a los apóstoles. Esos empiezan a tenerlo en la comunidad cristiana una vida, porque no son solo conocimientos. Cuando hablamos de la tradición, solemos pensar en la tradición como algo que le dice papá al hijo o el maestro al discípulo. Ni que Jesús, no, que ojo por ojo y diente por diente, no, sino que hay que dar la otra mejilla. Entonces se lo dijo, no es solo una cuestión de palabras que se transmiten, sino una vida. Lo mismo que hizo Jesús, hechos y palabras, se empieza a transmitir en la vida de la comunidad. Hechos y palabras. Y empieza a vivirse en torno a qué? En torno a la oración, fractio panis, en torno a la Dios, a la Sagrada Escritura, y en torno a la vida comunitaria, a la caridad. Y en la comunidad empieza como a vivirse. Dice el Evangelio de Juan, si en el Evangelio se escribiera todo lo que dijo Jesús, no alcanzarían libros. Por lo tanto, vemos que no todo quedó escrito. Lo primero, Jesús lo transmite a los apóstoles, en que en hechos y palabras los apóstoles empiezan a vivirlo y en la comunidad empieza a hacerse una tradición. La tradición es una vida, la tradición es un mensaje, no es una palabra, es una vida, vivir la vida de Jesús como Jesús. Y luego, algunos varones elegidos pues ven la necesidad en escribir. Pero la escritura es muy distinta a la vida. Cuando usted escribe cosas, tiene que escribirlas diferentes. Por decir algo, usted ve en el Evangelio que Jesús haya repetido alguna parábola, que la dijo un día, un lunes, después un domingo la volvió a decir. Usted lo ha visto ahí en el Evangelio, dice. Está dos veces la misma parábola. No, la tenemos una sola vez. No, pero son diferentes, son dos. Y no es una parábola. Milagro sí pudo haber hecho, sanar un cojo y después cojo, pero eran cojos distintos. Parábola, un relato, no, está una sola vez. ¿Y usted cree que Jesús no repetía la parábola de los talentos o la parábola de las vírgenes necias? ¿Usted cree que nada más la contó una vez? Pues esa la contaba la comunidad, iba a otra comunidad y también la contaba. Iba a otra comunidad, también la contaba. Pero si yo voy a escribir, contar todo eso, Jesús volvió a contar la parábola de Samaritano. Escribir es muy distinto que vivir.
Pues les pongo ese ejemplo tonto, pero a veces no lo damos. Entonces, cuando yo lo pongo en escritura es muy distinto a como lo tengo vivo, como lo vivo. Jesús, seguramente como buen judío, vivía en la repetición. La repetición era fundamental para un judío. Ustedes ven a los judíos allá en el Muro de las Lamentaciones, este movimiento, ese movimiento que les ayuda a repetir salmos, a aprender de memoria los salmos. Eso vemos a Jesús en la cruz, cuando está en la cruz está repitiendo salmos, como buen judío. Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es un salmo que está orando ahí el Señor. Entonces, bueno, entonces, la escritura, pero en la escritura no puede quedar todo. Entonces, la revelación, que es un quién, no es un qué, la revelación la vemos manifestada en la escritura y en la tradición de la iglesia, en la tradición de la iglesia. ¿Y cómo verifico la veracidad de la escritura y la veracidad de esa tradición viva que hoy la seguimos viendo? Seguimos viendo porque la tradición nos manifiesta que hay una sucesión ininterrumpida de los apóstoles. Seguimos viendo porque seguimos en la fracción panis, los sacramentos, la Eucaristía, oración de la iglesia, eso es vivo. Uno va a veces hay unos monasterios que tienen voz y la oración ahí usted la siente diferente. Esa oración de esos monjes, eso transporta. Hay una tradición viva ahí interrumpida, siglos de oración, que eso es hermosísimo. Entonces, la fracción panis, la oración, la Sagrada Escritura y la vida comunitaria. Eso está vivo, eso no es una cosa muerta. La revelación, como católicos, pues sabemos que se manifiesta en la Sagrada Escritura y en la tradición, no solo en una. Los evangélicos, el error desde Martín Lutero de la sola Escritura. Entonces, el evangélico o el protestante cree que lo revelado es solo Escritura. Es un error, incluso es histórico el error, porque antes de la tradición escrita está la tradición oral. Entonces, yo no puedo creer que mi papá exista sin creer que mi abuelo exista, que fue anterior. Mi abuelo precede a mi papá. Lo mismo la tradición oral a la tradición escrita. Esa revelación llegan unos varones y lo escriben. Y como no es lo mismo vivirlo que escribirlo, pues aunque sea una inspiración divina, tiene una finalidad, va dirigido a una comunidad. Es muy diferente. Vivimos y dijimos, Jesús hizo un milagro, pero ya cuando yo lo voy a escribir, claro que está de por medio lo que el autor, el agiógrafo, pero no sé si ese término ya lo han estudiado. El agiógrafo es la persona que Dios usa para llevar el mensaje. ¿Quién es el autor de la Sagrada Escritura? ¿Es el autor? Entonces, en sentido estricto, pues Dios inspira, pero hay un agiógrafo y ese agiógrafo pone su realidad. Dios habla en el lenguaje de ese agiógrafo. Entonces, si yo voy a escribirle a una comunidad judía, entonces a mí me interesa mucho en relación los conceptos del Antiguo Testamento. Me interesa mucho que Jesús entró a Jerusalén en un pollino. Interesa muchísimo porque hay una profecía del Antiguo Testamento que dice que el rey entra en un pollino. Lo traigo a colación. Estoy escribiendo comunidad pagana, los paganos ni saben qué es el Antiguo Testamento, les interesa, viene sin cuidado. Entonces, de acuerdo a qué le escribo, a la comunidad que le escribo, la intencionalidad y la finalidad es fundamental. Por eso cuando nosotros leemos, tenemos que saber desde qué perspectiva lo estamos leyendo, poder entendernos. Y eso no le quita veracidad. De tema en el aire, lo concluyo para ya entrarme. ¿Quién es el que da la veracidad? Tiene que estar atento para recordar. Padre, usted no. Esta frase, el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia. Entonces, el magisterio no es revelación, sino que el magisterio es el guardián de la verdad, de la veracidad. El carisma de los obispos es la verdad. Entonces, esa tradición
si es verdad, si es cristiana, si es adecuada, si es ortodoxa. Es el magisterio el que me ayuda a interpretar las escrituras, porque yo puedo leer y hacer una interpretación adecuada. Entonces es el magisterio. Entonces la revelación, que es Dios que se revela y que está en la Sagrada, contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, que más que palabras que se repiten oralmente, es una vida que está en la Iglesia. Y el magisterio es el que me da la veracidad. Ahora sí, a entrar, cierro ese paréntesis porque no había explicado eso del magisterio de la Iglesia. Por eso es tan importante leer documentos, por eso es tan importante que tengamos la de Hiperbo, porque es que nos va a dar las claves para acercarnos a la Sagrada Escritura. Ya deberíamos, desde las primeras clases de nuestra escuela, entrarnos en esto. Los que estamos aquí debemos degustar, tenemos que aprender, esto deberíamos saborearlo, preguntar, cuestionar, se necesita inquietud teológica cuando entramos a esto de la palabra de Dios. Era Ana todos los días y escribirle, ve, y esto cómo, y cómo hago, y qué hago, y no hay que. Si a Ana en un mes ustedes no escriben una sola pregunta, ustedes están aquí, mejor dicho, están de. Porque lo rico es que la Sagrada Escritura me cuestiona, me indaga, me pregunta. Yo la leo y inmediatamente hay un inquietud en mí, un deseo de conocer más. Entonces, tenemos que, obviamente, tenemos 10.000 cosas que hacer, pero dentro de nuestras posibilidades. Y este libro, ¿y dónde puedo profundizar? Y este tema, ¿cómo lo estudio más? No leer los libros, los textos. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que me voy a enrollar mucho y teología no voy a entrar. Entonces tienen finalidades distintas, intencionalidades distintas, porque fueron escritos en momentos, culturas diferentes, distintas. Les voy a hablar lo que dice el común de los estudios. Pero usted me puede decir, padre, yo investigué. La idea es que investigué y empecé a leer. Y eso que usted dijo no era así. El libro de Marcos no se escribió en el año 50 o 60. No. Escribió en el 80, vea, está escrito. Voy a hablarles de lo común del estudio, pero hay investigaciones constantemente están cambiando porque no tenemos exactitud. Los evangelistas nos dijeron, en el año 50 en Siria, ni se escribió, ni sabemos cuándo lo escribió, ni sabemos. Tienen una fuente común, la fuente Q. ¿Q de qué? ¿Quién? ¿Y cómo? Ni idea. La fuente Q, no tenemos nada de la fuente Q. O sea, no tenemos el texto de la fuente Q. Sabemos que en Mateo, Marcos y Lucas hay cosas que vienen de una misma. Son 3 evangelistas y todos escribieron de una misma fuente. Es que la misma fuente. No. Estamos hablando de la Jesús porque todos, pero tienen que son las mismas, como tienen otras parábolas que son distintas. Hay parábolas en Lucas que no están en Mateo ni en Marcos. Hay discursos en Mateo que no están en Marcos ni en Lucas, que son listas. Pero hay otros que están en los 3. Entonces, ahí hay una fuente, como fueron a una fuente. Esa fuente es la fuente Q. Entonces, los evangelistas tienen una fuente, pero además de esa fuente común, el primer evangelio, Marcos, tiene cosas propias. Primero que fue escrito, el segundo que fue escrito, Mateo, y el tercero, Lucas. ¿Cómo va la escritura? Está Mateo de primero, ese orden de la Biblia nota el orden cronológico ni histórico, ¿cierto? Entonces, Marcos, Mateo y Lucas. Entonces, Marcos va a la fuente Q, pero no es la fuente Q. No es. Y Marcos tiene cosas propias del Evangelio. Y de esas fuentes, de esas cosas propias de Marcos, también leen Mateo y Lucas. De la fuente Q, y tienen sus cosas propias. ¿Cierto? Y Mateo y Lucas
beben de la fuente Q, de las cosas propias de Lucas y de Mateo. Lucas y Mateo. Eso es lo que dice el común de la exégesis bíblica. Padre, nueva fuente también. Hay una nueva fuente que dice que esa fuente es de donde bebió Lucas, porque esa fuente solo está en Lucas. Algunos dicen, no es que Lucas el que la trajo, sino que se buscó una fuente. O sea, que no es propia del evangelista Lucas, sino lo bebió de otra fuente. Discusiones que no vienen al caso. En todo caso, que sepamos que tienen una fuente común. Y esa fuente común, en líneas generales, los evangelios sinópticos son la mirada de la vida de Jesús desde los apóstoles. La mirada de la vida de Jesús desde los apóstoles. Una mirada en tercera persona, ¿cierto? Yo veo, ahí veo que Jesús hace esto, que Jesús hace aquello, que Jesús... Es una mirada en tercera persona. Padre, y Juan también... No. La mirada del evangelista Juan, la mirada interior de Jesús. Cuando uno lee el evangelio de Juan, es la mirada desde Jesús. Y eso es lo que hace su evangelio de Juan, porque es la mirada interior de Jesús. Nada más el evangelio de Juan. ¿Cómo empieza el evangelio de Juan? En el principio era la palabra y la palabra. Juan es como cuando a uno se le tiran la película. Cuando uno le da la película, usted, eso se llama ahora los jóvenes los spoilers. Un spoiler. Es como que usted está empezando la película y ya le cuentan el final. Ya que están diciendo el evangelio de Juan, Dios es Dios, Jesús es Dios. Usted lee ahí el evangelio de Juan primero, Jesús es Dios. Ya, le contaron la película. Pero ¿cómo fue para los apóstoles? ¿Ustedes creen que los apóstoles empezaron a seguir a Jesús ya sabían que era Dios? Fue un descubrimiento paulatino. Cuando lo veo en tercera persona, yo estoy viendo, ve, como predica de bueno, ay, mira, qué autoridad la que tiene, ve y sanó, y multiplicó los panes, todo ese proceso, y culmina, el evangelio culmina muy buen sinóptico, culmina con Jesús en la cruz. El centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Usted se ve toda la película y al final, ya la conclusión, es que era así, la película bien hechecita. Pero hay veces que empieza la película, ¿no han visto que hay películas que empiezan por el final? Ya le cuentan a usted el final. El Evangelio de Juan. Ya, él es Dios, ya le contaron, ya usted sabe cuál es el final. Entonces, la palabra era Dios, ya la contaron. Veremos Juan y desde otra perspectiva. En el Evangelio de Juan, usted ve que ya es Dios. Por ejemplo, se acercan a capturarlo. Usted mírese la pasión de Jesús en los tres evangelistas. Les voy a dejar esa tres. Además de leerse un evangelio, lee la pasión de Cristo en los cuatro evangelistas. La pasión de Cristo en los cuatro evangelistas. Vean las diferencias. Además de leerse un evangelio, por lo menos, y van a hacer un trabajito. Usted va a hacer un trabajito y va a hacer la pasión de Cristo en los cuatro evangelistas y va a sacar las similitudes y las diferencias en cada evangelista. Cuando llegan a acoger a Jesús en el huerto de los olivos, ¿quién se acuerda cómo es la captura de Jesús en el huerto de los olivos según Juan? ¿Cómo es en Juan? Si ve que no hemos leído los evangelios, hemos oído de la pasión de Jesús, pero no sabemos diferenciar. Jesús lo van a capturar, sí, y yo soy. Chávez, yo soy el que soy. Cuando dice Jesús, soy yo, y Juan lo repite constantemente, porque es la divinidad de Cristo, es que ya es. Pero cuando van a capturar a Jesús en el huerto de los olivos, eso es muy bacano, porque llegan, ¿quién es? Yo soy. Entonces se acercan y se caen al piso. Los que van a capturar se caen al piso. Y entonces otra vez se levantan. ¿Que quién es? Que yo soy. ¡Pum! Y vuelven y caen al suelo. Y dice, pero ¿cómo que se caen? Viene a capturarlo y se caen. Casi que Jesús es claro, porque es la perspectiva de Jesús desde afuera
desde la mirada y capturaron nombre, capturaron nombre. Ve, lo capturaron injustamente. Pero si es la mirada desde Jesús, ¿cómo sería? ¿Es un nombre o qué es? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa allí? Entrega, es él el que se entrega. Yo me estoy en los sinópticos, usted ve la captura injusta y usted ve cruento y eso ve sangre. No, 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 no. En Juan no. Juan es sublime. Yo me entrego. Soy. Habla con Pilato. Eso, mejor dicho, le da sopa y seco a todo el mundo. Es que yo soy. Y claro, ellos no pueden cogerlo. Es que ellos no pueden tocarlo porque es Dios. La oscuridad no puede acercarse a la luz. Entonces no pueden. ¿Qué está mostrando eso? No pueden tocarlo. Lo tocan porque Él se deja. Es la perspectiva. Es muy distinto a cuando la vemos desde afuera. Si uno desde afuera lo cogiera, pero desde adentro es, pues, a mí nadie me puede coger, yo soy el que me entrego. Es que yo soy, es la perspectiva juánica. Entonces, cada evangelista tiene una intencionalidad distinta y vemos un énfasis distinto, pero los tres sinópticos es la perspectiva ad extra de la vida de Jesús. En Juan vemos muchas connotaciones ad intra de Jesús. Algunos dicen, pues, porque Juan era el que recostaba la cabeza en el pecho del Señor, porque fue el que tuvo más tiempo para elaborar teológicamente, ¿cierto? No es lo mismo ni que me hablen de alguien hoy, que me hablen de ese alguien con los años. Los años puede que la fama de esa persona se abulte, ¿cierto? Se extienda, se haga más importante. Hay un acontecimiento que puede suceder. Ay, qué acontecimiento tan doloroso. Pero en el tiempo eso se puede convertir en algo famoso. Voy a poner un ejemplo, la independencia de Colombia. No se me van a poner aquí susceptibles ustedes ni nada. Entonces, la independencia de Colombia tuvo un hecho que fue nosotros, que fue el florero español. ¿Cómo era que le decíamos a los españoles? No, no lo sé. Eran los, ay, que tiene un nombre muy elegante, los chapetones, chapetones. Sí, sí, chapetones. Entonces, era un español, tenía un almacén en Bogotá y entonces fueron unos criollos. La independencia no fue hecha ni por negros ni por indígenas, fue por hijos de españoles. O sea, españoles nacidos allá. Eso es un criollo. No, ni era cruce, criollos, hijos de españoles nacidos allá. Esos fueron los que formaron el guerrero. Entonces, bueno, claro, y mestizos, por supuesto, y cruce, pero los líderes de este movimiento eran criollos, que eran criollos españoles, nacidos allá. Entonces fueron a donde Llorente. Sabían que era un man muy malhumorado, yo creo Madrid, no sé de dónde era ese señor ahí, un hombre muy... Entonces le fueron y le, por favor, nos presta un florero para que tenemos una actividad. Y claro, ellos, que Llorente de Madrid no iba a prestar el florero, no les prestó el florero, entonces le quebraron el florero y se armó el tierrero. Usted ve eso, ¿qué fue? Una bobada, un florero, que tuvo una cosa, un florero. Eso fue con el tiempo. El florero de Llorente para nosotros es lo más famoso que hay. Entonces, una cosa en el tiempo va corriendo unas connotaciones. No fue solo una discusión en un almacén con un español. No, no, es que esa fue la excusa por la cual utilizaron para dar el grito de independencia y a partir de ahí empezó la guerra. Es importantísima, pero en ese momento fue un acontecimiento más. El tiempo ya se entendió la importancia de por qué los criollos fueron a ese florero allí. Entonces, asimismo, en el año 90 ya llevamos, ya se había elaborado, ya se había entendido, es que ya sabemos que es el Hijo de Dios. Es que no es solo, no solo verdadero Dios, no solo es el Mesías, porque a ellos como que eso del Mesías pues sí les cabía, pero Hijo de Dios, de la misma naturaleza, eso les costaba. Entonces una elaboración, proceso, al mismo tiempo por haber recibido a María en su casa. Entonces hay muchas características de Juan que pueden darnos luces sobre por qué es un evangelio más elevado y con estas connotaciones. Que, hablando de Juan, no he empezado a hablar de los sinópticos.
no he cogido la sinopsis. Bueno, entonces, el primer evangelio es el evangelio de Marcos. Algunos lo ponen alrededor del año 60 de Cristo, 50, 60 después de Cristo. Algunos temprano lo ponen hacia el año 40 después de Cristo. ¿Cuál es el primer escrito del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el primer escrito del Nuevo Testamento? ¿Será el evangelio de Marcos? ¿Ah? La carta a los tesalonicenses. Entonces, que sepamos que los evangelios no son los primeros escritos, no son los escritos. Pero el primer evangelio sí es el de Marcos. Entonces, más o menos 40, 50, no hay exactitud, incluso depende del estudioso que usted lea. Pero lo tradicional es que es del año 50. Después viene el evangelio de Mateo, 60, 70. Y después vendría el evangelio de Lucas, 80, y por último el evangelio de Juan hacia el año 90. Tradicionalmente no vamos a entrar en esas discusiones, que son propias de estudiosos, no es tan interesante, sino que no viene al caso esto. Marco le escribe a la primera comunidad cristiana, muy reciente. Por tanto, esa primera comunidad cristiana, ¿cuál sería las características que tenía eso empezando apenas? Los primeros cristianos serían. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué características? Será una comunidad grande, pequeña. Pequeña, una comunidad pequeña. Será una comunidad que está perseguida. Sí, ya perseguida, pequeña y perseguida. Ustedes saben que primero los primeros que persiguieron fueron los judíos. Incluso la persecución fuerte con los cristianos por parte de los judíos viene en el año 70. ¿Qué pasa en el año 70? ¿Saben? La destrucción del templo de Jerusalén. Entonces los fariseos toman el control de la religión y sacan los temas. Anatema, es anatema todo el que, y el no es anatemizado. ¿Por qué nos destruyeron el templo? ¿Por qué? Porque fuimos impuros, porque no conservamos. Y dentro de los judíos había muchas sectas. Nosotros dimos los judíos y albergamos. Pero realmente los judíos habían, en la época de Jesús, más conocidos, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. Y en los primeros siglos, los cristianos eran considerados una secta. Claro, es que Jesús era judío. O sea, no había el proceso de para vislumbrar que era una nueva religión. Jesús vino a dar un mensaje, a darle plenitud al Antiguo Testamento, pero también a dar unas enseñanzas distintas. ¿Gracias a qué? Pues gracias a esa persecución judía, se vislumbró la necesidad de desvincularse. ¿Dónde usted ve en Hechos de los Apóstoles? ¿Dónde están los apóstoles después de Jesús? Los primeros días después de Jesús. ¿Dónde estaban? ¿Y a dónde iban? Al templo. Seguían yendo al templo. Ahí no se acuerdan que Pedro y Juan sanan un paralítico en la puerta. No, ni oro ni plata tenemos, lo que todo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Templo, es una secta judía. Entonces, gracias a la persecución se logra identificar. Claro, Pablo porque empieza la predicación a los y eso a algunos les rompe la cabeza. Dios, que es para todos, claro, no habían entendido bien el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento hay que leerlo a la luz del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, eso fuera de contexto se convierte en un pretexto. La Sagrada Escritura se interpreta a la luz de la Sagrada Escritura. O sea, yo tengo, para entender la Escritura, tengo que entender todo el contexto de la Sagrada Escritura, porque si no, como hacen algunos, no haciendo transfusión de sangre, porque es que hay un texto bíblico que dice transfusión de sangre.
Hay un texto bíblico que dice no comer cerdo, pues porque no entiendes en su contexto. Pero bueno, no me quiero enrollar. Eh, mismo fue buscando al mismo tiempo las predicaciones paulinas a los paganos que a algunos les parecía. Entonces dicen, no, es que tenemos que seguir las tradiciones. No, tenemos que seguir lo que nos enseñó Cristo. Y para los podrá seguir haciendo sus tradiciones judías, pero los paganos no tienen que seguir esto. Entonces la comunidad marquiana es una comunidad pequeña, débil, las naciones. Por tanto, todo el Evangelio de Marcos está con un énfasis particular y es levantar. Es que apenas estaba empezando, no conocía, si no es una cosa extendida. Yo no sé si usted ha visto en esta sociedad poscristiana en la que estamos. Hace unos años en España, los niños venían a la iglesia a dar catequesis. Entonces uno les daba la catequesis de una manera y les podía dar algunos conceptos, unas oraciones, y el niño crecía cristianamente porque iba a la casa y le hablaban de Cristo, a la escuela y le hablaban de Cristo. Había una sociedad cristiana que tenía el niño. Entonces es todo, porque en la casa no creen, en la escuela menos y en la sociedad menos. Es una sociedad post-cristiana. Entonces no hay fe en la. Y si no hay fundamento en la sociedad, entonces aquí hay que imprimirle muchas cosas. No tienen en sus casas, en sus hogares, en su escuela. La información que hay que dar es distinto al niño, incluso al hombre de hoy, que al de hace 90 años aquí en España y en Europa y en tantas partes. Entonces, es una comunidad que está empezando, son muy pocos. La fe es lo fundamental. Usted ve el Evangelio de Marcos y ¿qué es lo que más aparece? No sé si alguno se ha percatado. ¿Qué es lo que más aparece en Marcos? Eso es un milagro por todas partes. Es muy bueno porque yo creo que este año estamos leyendo Marcos, parece que ahora la cuaresma nos paró, pero estamos leyendo y eso era milagros, 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 sino que la cuaresma se nos paró un momento y ya estamos en otra dinámica y hablando del pecado y todo. Pero cuando veníamos a principio de año, eso era todos los días, había que predicar de un milagro de Jesús y una expulsión de un endemoniado. Entonces, muy carismático eso muy, para nosotros. Pues, pero ¿por qué? ¿Por qué Marcos tantos milagros? Hace énfasis en eso. Para entonces esos milagros no ocurrieron, fue algo que se inventó. No, Marcos vio la vida de Jesús y empezó a sacar los milagros. Me interesa más hablar de esto. Como cuando vamos a hablar de Ana, entonces vamos a nosotros que estamos aquí a hablar de Ana, pues hablamos de lo espiritual porque es lo que nos interesa, más que su dimensión, qué sé yo, académica o su parte familiar o lo que sea. Hacemos énfasis en eso. ¿Por qué? Porque nos interesa a nosotros. Les subrayamos, es un que hay, un resaltado que hay en Marcos. Entonces, lo fundamental en Marcos es alentar la fe de la comunidad. Le escribe una comunidad pequeña, una comunidad de los primeros siglos, iniciando, incipiente, una comunidad mayoría judía, pero sobre todo resaltar la fe. En Marcos se ve la debilidad de Jesús muy, muy fuerte. Si nosotros la pasión de Cristo y tuviéramos que circunscribirla a un evangelio, tendríamos que decir que es marquiana. La pasión de Cristo es marquiana. La sangre, todos los golpes, todo lo muestra muy bien. Es una comunidad débil. Entonces, vean ese débil, vean ese latigado, vean ese escupido, vean ese es el Hijo de Dios. La comunidad que es débil, que no tiene fuerzas, que es pequeña, que es perseguida, que es tratada como una secta, como cualquier cosa. Entonces, es que nuestro Señor llevó eso. Eso fortalece a mí, esa división. No solo son los milagros, 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 sino esos todos son milagros. Pero véanlo, al final, en Jesús
para que la comunidad se identifique, Señor. Por eso se resalta esa dimensión de cruz en Marcos. A grandes, hay más, pero Mateo, que es el siguiente. Ya son años posteriores y ya empieza esa pugna. Recuerden que en la época de Jesús, quienes crucifican a Jesús no son los fariseos. Nosotros creemos que los enemigos de Jesús eran los fariseos, por decirlo así. Los que crucifican a Jesús no son los fariseos. Quienes crucifican a Jesús son los saduceos, que eran los que gobernaban el sumo sacerdote del Sanedrín en la época de Jesús. Los fariseos eran los puros, el puro, el que cumplía la ley. El saduceo era mirado incluso como un intruso. El saduceo era mirado como que los saduceos venían con Roma. Entonces, un infiel incluso se habían impuesto. Nosotros vemos la historia de los sacerdotes saduceos, fueron impuestos, no venían de la tribu de Leví, fueron impuestos por los usurpadores, son amigos. Acuérdense cuál es la frase con la que ponen a temblar a Pilato cuando le dicen que lo crucifique. Dice, es que si no lo crucificas, tú no eres amigo del emperador. Está diciendo, nosotros sí somos amigos. Judíos, pero nosotros sí somos amigos del emperador. Los saduceos estaban ahí en negocios con el imperio para que los todo esto con la destrucción del templo. Entonces los fariseos, incluso acuérdense que quien defiende en el Sanedrín a Jesús son los fariseos, no es Nicodemo, que era en el Sanedrín habían fariseos, pero no tenían el poder. ¿Quién defiende a Pablo cuando lo van a volver chicuca? Los fariseos, porque él dice, Jesucristo resucitó. No creen en los muertos. Y empiezan a pelear, porque los fariseos sí creen en la resurrección de los muertos y los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Entonces, esa imagen que tenemos nosotros de los fariseos como los malos, realmente los que crucifican, eso es una imagen post-pascual. Hay muchas cosas en el Evangelio que tienen claro, ya después de que los que nos están persiguiendo son los fariseos, recordemos qué fue lo que dijeron los fariseos. Entonces hacemos un subrayado de eso, porque claro, los que persiguen la comunidad cristiana posteriormente ya no son los saduceos, ya perdieron el poder. ¿Quiénes persiguen? Los fariseos. Entonces, ¿verdad que Jesús también hablaba mal de los fariseos y decía esto y esto y esto? Es subrayado eso, porque los que están persiguiendo, no sé si es que se subraya. Realmente, quien condena a Jesús no fueron los fariseos. Entonces, hay muchas sectas judías. Hablamos de los judíos, muchas sectas judías. Para Mateo, que le escribe una comunidad mayoritariamente judía, es escrito para judíos en Israel. Obviamente la crítica, los biblistas que no están de acuerdo con esto, pero mayoritariamente los biblistas dicen que se escribió para una comunidad judía en Israel. Entonces, ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es el énfasis en Mateo? Mateo no son los milagros de Jesús, no son los milagros, son los discursos de Jesús. Usted en Mateo encuentra discursos, y Jesús habla, y él en el monte, y explica. Y todo el texto de Mateo es para manifestar que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, porque para los judíos es importante, es que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Toda el Antiguo Testamento está. Entonces es Mateo, para cumplirse la escritura, para cumplirse la escritura, para cumplirse la escritura le pusieron el vinagre, para cumplirse la escritura, cumpliendo la escritura, claro, no es que no haya pasado. A Lucas le importa 5
¿Qué dijo la Escritura? No, porque Lucas le escribió a otra comunidad. Es que esto lo dice la Escritura. Es porque le importa mucho hacerle ver a los judíos que no somos una secta judía, ni somos anatemas, ni somos una herejía. No, todos somos la plenitud. Por eso Jesús vino a cambiar ni una letra de la ley, sino a darle plenitud. Entonces, está diciendo esto. Que a nosotros eso nos parece como, bueno, es que tiene una connotación fuertísima decirle a un judío eso, es que Jesús no viene a cambiar nada, no es una herejía nueva, no es una doctrina nueva, no, es la ley, solo que llevada a la plenitud. Aquí hay una conexión, hay una continuidad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Casi que por decir que nosotros, los judíos, teológicamente se puede decir, claro, es que el nuevo pueblo de Israel, iglesia, nuevo pueblo de Israel. Si antes de la promesa estaba en el pueblo de Israel, ¿quién es del pueblo? Continúa el pueblo de Israel en la iglesia. Porque como le prometió a Abraham en el Antiguo Testamento, tu descendencia será como estrellas del cielo. Y le promete, en ti serán bendecidas todas. El pueblo de Israel se continúa, que eso no le entienda, eso es una bomba, eso es el cerebro judío, que creen únicos, irrepetibles, si son el pueblo de Israel escogido, y en ellos somos bendecidos todas las naciones, en ellos. Pero no son el único. La salvación no es solo para ellos, no es solo para ellos. Entonces, en Mateo es fundamental eso. Entonces, usted ve más discursos que milagro. Padre, pero es que hay un milagro en Mateo. No, yo no estoy diciendo que no. Hay un subrayado, ¿cierto? Resalta los discursos. Y usted ve constantemente referencias al Antiguo Testamento, incluso referencias a los personajes principales del Antiguo Testamento. Es que Dios, si quiere, de las piedras, hijos de Abraham. El nuevo David es el nuevo Moisés. Es que Isaac, Abraham, Isaac y Jacob alcanzan la plenitud en Jesucristo. Este es más importante. Nuestros antepasados dijeron que aquí se podía, ¿dónde podía adorar a Dios? ¿Dónde dices tú que se puede adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Jesús es el que trae plenitud. En él se resume todo el Antiguo Testamento. Mateo, el Evangelio, tiene mucha solemnidad. Incluso ve usted mucha liturgia allí. Antiguo Testamento. Es muy hermoso el Evangelio de Mateo. Se resalta la figura sacerdotal, por ejemplo, de Pedro. La figura sacerdotal, o sea, Pedro y el sacerdocio de Cristo, el nuevo sacerdocio de Cristo. La jerarquía de los apóstoles, donde podemos identificar más la jerarquía de los apóstoles, es en Mateo. El primero entre iguales. Es muy eclesiológico, es un evangelio eclesiológico. Usted, Marcos, y ahí todos se sanan, es una comunidad incipiente, ¿no? O sea, es claro, se figura de los apóstoles, la figura de los discípulos, y en los apóstoles está la figura de Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Padre, pero en otro evangelio también, sí, pero el énfasis es un rayado diferente. Se ve de una manera y unas connotaciones distintas. Me estoy dando a acordar. Ay, Dios mío. Hay una parábola que identifica a uno mucho la diferencia entre uno y cómo se ve que en Mateo hay un subrayado. Bueno, se me escapó ahora en este momento. Pero bueno, eso es como en líneas generales Mateo. Nosotros vemos en Lucas, y Lucas ya vive años adelante, 80, años 90,
escribe a una comunidad pagana o una comunidad más bien que está en la diáspora. Entendemos la expresión diáspora, ¿cierto? Son los judíos que han salido de Israel y viven afuera. Entonces, no es lo mismo ser un venezolano que ser un venezolano en Miami, ¿cierto? Los venezolanos de Caracas viven de una manera y los venezolanos de Miami viven de otra manera, ¿cierto? Entonces, en Israel viven en un tierrero. Era la provincia más conflictiva del Imperio Romano. Me gusta mucho una adaptación que hicieron como del Hechos de los Apóstoles. No recuerdo en este momento el nombre, si se llama Rising, es como resucitado o algo así. Es una adaptación que encontré el otro día en Netflix. Generalmente solo tiene cosas malas. Solo tiene cosas malas. Excepcionalmente encuentro una algunita ahí que sirva. Y tienen puesta esta serie con muchos errores teológicos y bíblicos, pura de Pilato. Entonces aparece la figura de Pilato. Es después de la resurrección, toda la historia después de la resurrección. Es la figura de Pilato y aparece Pilato tan frustrado por estar en Palestina. Me tocó este tierrero, es que me toca aguantar estos judíos revoltosos, esta provincia pobre, pero con esa aburrición muy histórica. Es que yo creo que eso era un castigo que le tocaba al gobernador de Palestina. Eso iba ella, esos manes eran revoltosos, peleando, hacían rebeliones cada ratico, no los controlaba nadie, un lugar bien. Entonces, vivir en Israel, hasta económicamente, era una cosa muy que estar ya en el territorio helenizado. Un judío vive en un territorio, por ejemplo, Pablo era ciudadano romano. Ciudadano romano. Claro, porque era un judío que vivía en territorio del imperio en Tarso, territorio heleno. Incluso algunos judíos en ciertos territorios romanos tenían una importancia, una preponderancia. Les daban incluso la ciudadanía romana. Es como, sí, incluso cuando nosotros, por lo menos en Colombia, comunidad judía y la comunidad árabe, son los que tienen negocios y empresas, son súper negociantes, empresarios, comerciantes, esa comunidad judía. Desde esa época eran comerciantes, eran muy hábiles. Entonces había gente muy hábil que estaba en diferentes provincias. Y a estos judíos de la diáspora, que ya tenían un nivel económico distinto, es al que le escribe San Lucas, es a los judíos de la diáspora. No es lo mismo escribirle a un judío en Israel que escribirle a un judío en Siria o en el Asia Menor o, o incluso en Grecia o en Roma. Son judíos distintos, comunidad distinta. Entonces, ¿qué hace Lucas? Hace énfasis en dos aspectos. Lo primero, ¿qué tiene que despertar Lucas en esa comunidad? Pues son gente acomodada, son gente con buen nivel económico en general, estoy hablando de generalidades, que tiene por lo menos más posibilidades de conseguir que la gente que está en Palestina, pues, les tiene que hablar de bajarse del bus, de colaborar, de ayudar, de ser generosos, de ser solidarios, ayudar a los demás. Pero no solo en económico, aquí viene la segunda parte, sino que el rico a veces cree que no necesita de nada ni Dios. Usted ve en Lucas, las parábolas de la misericordia son fundamentales. Esa hermosura de la parábola del hijo pródigo. O sea, levantar en esa comunidad la necesidad de ser misericordioso en lo económico con el que sufre, al mismo tiempo, como es una comunidad cómoda, está como con los brazos cruzados, la necesidad de moverla hacia la evangelización es otro tipo de misericordia. La misericordia para que queremos de Dios. Porque el que está cómodo, pues yo estoy cómodo, yo recibí el evangelio, yo recibí a Cristo, ya yo soy salvo, y yo vivo en mi casa. Usted ve cómo se mueve un servidor de renovación. Estoy generalizando, pero un servidor de la renovación en los sitios más pobres de Latinoamérica. Las comunidades tan pobres.
se mueve y va. No solo en el aspecto de hablo de la evangelización. Es que nosotros, que tengo, tengo una reunión en el club, tengo tantas cosas que hacer, es que el trabajo, es que tú entenderás. Entonces, uno incluso en la medida que está mejor, y no hablo de nivel social, de estrato 6, no, está en un país, tiene más compromisos sociales o más compromisos laborales, porque tengo que cumplir laboralmente para pagar el nivel de vida que tengo en Europa. No, yo vivo aquí de sembrar el arrocito y le y sembrar la no sé qué, y entonces, o sea, tengo otro estilo de vida y estoy presto como a salir de mí. A nosotros nos cuesta mucho salir, de que nos saquen o que nos toquen. Yo ahorita hablaba con los Pepes, el grupo que les decía a ellos que, que nosotros allá íbamos a las casas y tocamos la casa, los visitamos. Me decían ellos, padre, para nosotros eso aquí, usted, una casa, usted está incomodando. Y entonces hablábamos que incluso en Alemania, si yo voy a visitar a mi hermano o a mi papá y no le aviso que lo voy a visitar, no, yo no estaba preparado a recibirte hoy. Y puede ser mi papá, mi hermano. O sea, la cultura es, hey, un momentico, ¿a qué vienes? No te he invitado a mi casa, no tienes por qué entrar. Si un padre va y toca la puerta, aunque no sean católicos, no hablo de católico, evangélico o lo que sea, buenos días, ay, qué bueno que vino, ¿qué se le ofrece? Hay gente borde en todas partes, ¿no? Pero lo común es, vea qué bueno, agradable, ¿no? Vine a darle un saludo, le bendiga, cuando quiera va por la iglesia, bueno, padre, espéreme por allá, aunque no vayan, dicen, sí, yo por allá voy y son amables. ¿No? Entonces, eso es cultural, ¿cierto? Están las puertas abiertas. Uno en los pueblos allá, uno se pone en la puerta de la casa. Un plan, un pueblo latinoamericano es ponerse en la puerta, tiene los jardineles, sienta uno en la mecedora, a la gente, adiós, 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 a todo el mundo. Eso es un plan, ponerse en la puerta de la casa, a esperar abierta. Y si llega alguien, hay comida para todos ustedes. En Antioquia, cultura o en región paisa, es siempre plato de comida extra. O sea, llegue, el que llegue, para el que llegue, ahí está servida, ahí está. Entonces, esa apertura. Pero es también esa falta de confort económico nos hace solidarios. Eso no es solo Europa, América, no, el contexto. Cuando estamos cómodos, tenemos los conjuntos residenciales, tenemos las rejas, los porteros, tenemos la seguridad, que nadie me acabe el confort, es que estoy aquí viendo mi película, estoy en mis cosas, porque nos vamos volviendo egoístas, individualistas, nos vamos ensimismando. Uno entrar en unos conjuntos, ya a nosotros nos pasa, que entrar en unos conjuntos residenciales en Colombia es imposible. Unos búnker y allá nadie me viste. Y a mí no me interesa tú qué haces, ni me interesa tú quién eres, ni me interesa. Cuando todos somos pobres, pues me interesa porque tú me ayudas con el arroz y mañana yo te ayudo con el café y nos acompañamos y estamos enfermos, todos ayudamos. Entonces, bueno, Lucas tiene que despertar eso. Entonces el Evangelio para Europa es el Evangelio de Lucas. Despertar eso, el sentido de la colaboración, de la solidaridad, del sentido de la ayuda al otro, como el buen samaritano y cómo lo vas a dejar ahí y el hijo pródigo y tengo que tener la apertura y recibir y la oveja perdida. Esto es cierto. Nos llama a la misericordia con el, pero también al despertarme. Por eso Hechos de los Apóstoles, Lucas escribe Hechos de los Apóstoles para despertar y evangelizar. Hey, que tenemos que evangelizar todos, que tenemos que evangelizar. Yo estoy cómodo aquí, yo estoy bien, ya yo recibí a Cristo, yo voy a misa los domingos. Así somos nosotros, una comunidad como la de Lucas. Vamos a misa los domingos, yo estoy salvo, yo me bauticé, yo me conté, yo soy bueno, yo no mato, no robo, no tengo que hacer más nada, no tengo que hacer más nada. Lucas denuncia eso, no tienes que hacer más nada. Tienes que complicarte la vida. Si nosotros fuéramos a ver, se me fue todo el tiempo aquí. Si nosotros viéramos una procesión de Semana Santa,
Yo siempre pongo este ejemplo, me gusta ponerlo. Alguno de pronto me lo ha escuchado, no sé si Rodrigo. Una procesión de Semana Santa. Y uno hace una procesión de Semana Santa marquiana, una lista de Marcos. Entonces, el Evangelio de Marcos sería como un carnaval. Todo el mundo corre y se sana por aquí uno predica por acá y el otro evangeliza, el otro canta. Yo creo que eso es como un desfile carismático, pues, una procesión de Semana Santa con Marcos, eso sería con guitarra eléctrica, eso sería sanaciones, milagros, profecías y palabra de conocimiento y liberaciones, y por acá uno dando espumarajo y queda liberado y expulsan demonios. Es el Evangelio de Marcos. Si una procesión de Semana Santa con Mateo, eso sería lo más solemne que podría ser. Procesión romana, esos ciriales, eso habría incienso para arriba y para abajo. Ven bien en orden aquí los monaguillos, después los seminaristas, después vendrían los diáconos, después venían los presbíteros, atrás los obispos y el papa, así, un orden sacramental, pues al máximo, romana, es como estar uno en el Vaticano, una solemnidad, pues, procesiones. Yo no sé si aquí en Sevilla eso, pues creo que aquí hace una Semana Santa muy fuerte. Hay unas regiones en Colombia donde se hace en Popayán y en Marinilla, en Antioquia, entonces dan un paso para adelante y dos pasos para atrás, luego tres pasos para atrás, tran, tran, y van los cargueros, tan, y ese silencio, todo el mundo, y de pronto la predicación solemne del obispo. Una Semana Santa con Mateo sería así, ¿cierto? Una Semana Santa con Mateo, Marcos, y una Santa con Lucas. Entonces habría cojos, lisiados, enfermos, paralíticos, pobres, y caridad, recoger y vamos a ayudar y vamos a hacer misiones. Esa sería una Semana Santa, Lucas. Una Semana Santa con Juan, eso sería ángeles del cielo, sublime, ¿verdad? Pura luz y ya, y mejor dicho, no, la luz y en la divinidad. Es que usted ve el crucificado de Juan, entonces Jesús, ahí tienes a tu madre. Le alcanza a Jesús tiempo para todo, viendo él es el que dirige la cosa. Es que tanto que el Pentecostés en Juan es en la cruz. O sea, él está allí y está dando el Espíritu Santo. Se lleva el control. Como en Marcos, está ya que no puede más. No, no, no. Juan la Cruz es completamente. Ahora que lean la pasión de los diferentes evangelistas, van a darse cuenta. La sacan los cuatro evangelistas. Podríamos más, pero se me fue el tiempo. Pero un pincel para que entendamos cómo cada evangelista tiene una intencionalidad distinta, tiene una finalidad y le escribe una distinta y le escribe en una época distinta. Y el hecho de que el tiempo también va desarrollando. Los primeros cristianos tenían una idea de Jesús muy diferente a la que tenemos nosotros y eso no nos debe a nosotros. No, es que el desarrollo teológico, el entendimiento de la escritura va en progreso, por supuesto. Incluso por eso se necesitan los concilios. Concilios que se va elaborando. Claro, es que entonces viene y dice, no, es que él no era Dios, él era menos que Dios Padre, era como un demiurgo, entonces ya necesitamos un concilio a ver qué era o no era, no, verdadero Dios y verdadero. Entonces en el concilio niceno y luego en Constantinopla, entonces queda identificada ya la cuestión de sustancialidad en el verdadero Dios, verdadero hombre. Los concilios, el magisterio de la iglesia que tiene como carisma principal dar la verdad. Saber que eso que está en la escritura y que está en la tradición, ¿qué fue lo que enseñaron los apóstoles? Ah, no, es que era verdadero Dios. Ah, es que era verdadero hombre. Entonces se va sacando, se va esclareciendo, se va dando luz. Son cosas que se creen desde el principio. Cuando hablo yo de que tener una idea distinta, no crean que es como sacar verdades distintas, sino que se va esclareciendo, se va dando luz. En los primeros siglos había una iglesia allí en honor
a la virgen que había vivido ahí y que había sido asunta. Entonces, la tradición en Jerusalén, que usted encuentra el lugar de la dormición de la virgen, en Jerusalén encuentra el lugar de la dormición, como en Éfeso encuentra el lugar donde estuvo María con San Juan los últimos días. Hay una discusión ahí, ¿dónde pasó María? ¿Dónde fue asunta? Si fue asunta en Éfeso o si fue asunta en... Pero lo que sí es claro es que fue asunta. Las dos tradiciones, no sé si me hago entender, tanto en Éfeso como en Jerusalén. Entonces, es una tradición que viene desde los primeros siglos, la Asunción. Ahora, esa tradición oral tiene un sustento bíblico, porque la revelación nos muestra que no se pueden contradecir. Si la tradición oral, la tradición en la iglesia dice una cosa, pero la Sagrada Escritura dice otra, aquí hay una equivocación. Pero no, está sostenida porque Elías fue asunto. Elías lo tomó un carro de fuego. No fue así, asunto. Y Moisés no se encuentra en la tumba de Moisés. La tumba de Moisés no se encontró. Entonces, si Moisés y Elías fueron asuntos, ¿cómo no va a poder ser? Entonces, la Biblia tiene un sustento para la tradición oral. Lo mismo de la aparición. María se aparece, te dice protestante. ¿Cómo que María se aparece? Claro, se apareció Moisés y Elías en el monte Tabor, en la transfiguración. Si se aparecen los socios del club, no va a aparecer la mamá del dueño del club, se puede aparecer las veces que el dueño del club quiera. Entonces hay un sustento allí. Entonces, lo que hace el Papa, el magisterio de la Iglesia, es promulgar canónicamente ese dogma, pero ya está inserto en el sensus fidei, en la tradición viva de la Iglesia. Es lo que viene a hacer. Entonces, no son verdades nuevas, sino es la elaboración, obviamente. Esa elaboración de la Asunción, de la Inmaculada Concepción, son elaboraciones teológicas que los siglos y los años hacen que se puedan entender de una manera. Y usted ve la explicación. O sea, tú no ves en la Sagrada Escritura transustanciación, consustancial, perijoresis. Usted no ve eso. Por ejemplo, términos como consustancial y perijoresis son términos griegos, son términos traídos de la filosofía griega. Entonces, claro, Jesús predica en un ambiente judío. Cuando el evangelio es predicado en el ambiente heleno, se aprovecha lo que se tiene. Entonces, ¿qué es? Ya se los dije. Que en la Trinidad, o sea, el Padre está en el Hijo está en el Padre, el Espíritu Santo está en el Padre y el Hijo, la permanencia de las tres personas en cada una de ellas. La consustancialidad, que es la misma sustancia entre el Padre y el Hijo, bueno, etcétera, etcétera. Todos esos términos que se utilizaron, que han sido tan normales para nosotros en este momento, tuvieron un fundamento en la filosofía griega y se ha hecho eso. Y gracias a eso podemos nosotros explicar muchas cosas que no teníamos los términos simplemente con lo bíblico. Cuando hablamos del Espíritu Santo, por ejemplo, se me olvidó en el concilio, después del niceno constantinopolitano, después de Nicea, Constantinopla vino el concilio sobre el Espíritu Santo. Y allí se utilizó pura terminología bíblica. No se quiso utilizar términos filosóficos porque en algunos momentos causaba cierta resistencia por algunos obispos, pero ese término tan raro, es el término de persona, una cosa tan sencilla, son personas distintas, persona, eso viene del teatro griego, persona, personaje. Entonces, no entendí, ¿cómo que persona? ¿Qué significa eso? Y empezar a darle la definición adecuada para que hoy entendamos persona como la entendemos hoy, ha sido un proceso. Pero lo que quiero decirles es que todo ha ido en el transcurso del tiempo elaborándose. Entonces no es lo mismo el Evangelio de Marcos que el Evangelio de Juan y que la teología bíblica que tenemos hoy. Quiero dejarles pues como la inquietud, el deseo de seguir estudiando, de seguir formándose. Ojalá leamos un Evangelio y la tarea. Entonces, además de la tarea general que les dejé a todos del santo, la tarea particular de leer los 4 evangelios y sacar como lo que tienen en común y lo que, para no leer los 4 por lo menos, la pasión de Cristo en los 4. ¿Listo? Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta luego a los que están en casa, ya sabemos, mandan por correo las tareas. Chao.